Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. En esta mañana imploramos tu presencia y especialmente que abras nuestros corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos todo. Amén. Hermanos, feliz sábado. Bienvenido a la casa del Señor. Con alegría estamos acá y antes de levantar diezmos y ofrenda vamos a ver el video. Probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy. Una piedra en el camino. Mi sueño, desde que terminé la secundaria, era estudiar en una facultad. Pero yo sabía que otros desafíos llegarían, pues el director de la institución
no ofrecía una alternativa para que los adventistas compensaran las faltas de los viernes de noche. Cuando empezaron las clases, una vez por semana, yo me dirigía hasta la sala de dirección para justificar mi ausencia a las clases del sábado. Señora Sandra, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Yo la llamé aquí para informarle que no podemos justificar más sus ausencias. Con 3 faltas más, usted estará automáticamente reprobada en la disciplina. Espero que comprenda nuestra posición y que por su propio bien asista a las clases regularmente. Pero me he esforzado tanto con esas clases. He sido una buena alumna, he venido todos los otros días. Inclusive en las materias del sábado tengo buenas notas. Mire, sé inclusive que usted tiene un compañero de grupo que es adventista y que viene normalmente a las clases del sábado. Si él viene y sigue en la iglesia, ¿por qué usted no hace lo mismo? Mire, solo puedo lamentar su actitud. Cada uno sabe lo que hace con su vida, ¿no? Yo quiero servir a mi Señor y quiero ser fiel a mi Dios. Por eso estoy aquí, para pedirle solo una oportunidad. Mire, Sandra, infelizmente no puedo ayudarla. Espero que comprenda y siga sus clases normalmente. Que le vaya bien. Al llegar a casa, encontré a mi esposo y conversamos mucho sobre este asunto. Le dije que había conversado con el coordinador y que me había dicho que no había posibilidades de ayudarme, que yo tendría que extender mi curso por 2 años más. Oramos juntos pidiendo fuerzas a Dios y suplicando por misericordia. Al día siguiente, ocurrió ¿Cómo está, señor? lo que no imaginábamos. Como usted ya sabe, con tantos rumores aquí en la escuela, el colegiado se reunió y decidió que usted no será más el coordinador del curso de historia. No se preocupe, porque usted va a ser transferido a otra área. Yo quiero agradecerle por todos los años que trabajó aquí y estoy seguro de que usted va a tener éxito en otro departamento. Dios actuó rápidamente a nuestro favor, pues el nuevo coordinador indicado por el colegiado era mi antiguo profesor, que conocía mi dificultad y se puso a disposición diciendo que no me preocupara, que resolvería mi problema. Yo siempre quise ser fiel a Dios, porque Él hizo todo por mí, hizo todo para salvarme, y quiero ser siempre fiel para testificar también esa verdad. Estoy plenamente segura de que ese deseo llegó hasta mí a través del Espíritu Santo, que me transformó en una nueva criatura. Suelo contar mi experiencia a los jóvenes que pasan por la misma situación, la dificultad de conciliar los estudios con la observancia del sábado. Hoy estoy graduada de la licenciatura de la carrera de Historia y tengo un posgrado en Historia de la Cultura Afro. Soy profesora de la red estatal y de la red de enseñanza privada y soy muy feliz en mi profesión. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos un grupo de tus hijos, Señor. Te pedimos que nos acompañe tus santos ángeles, Señor, y te pido, Señor, que tú los bendigas estos diezmos y ofrendas, que sea para tu obra, Señor, donde la parte más necesita, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero,
Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hermanos, alegremos el corazón cantando con ánimo y con fuerza el himno número 109. Un buen amigo tengo yo. Nos ponemos de pie al escuchar los acordes. Su amor salvó mi vida y por su muerte gozo hoy, tal gracia inmerecida. Y con el lazo de este amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre andar, a él estoy ligado. Amigo tengo yo, el ser me da al crearme y asimismo se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de él mismo me lo ha dado, mi vida, fuerza y corazón a él me he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí, me deja ver su gloria y con la ayuda que me da yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante, de quien al mundo tanto amor jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre.
Invito a los hermanos que puedan hacerlo, nos vamos a postrar para buscar en oración al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, en esta hora, al invocar tu nombre, Señor, es para agradecerte por tu misericordia, porque eres un Dios compasivo, Señor. Por tal estamos aquí en esta mañana implorándote, Señor, tu perdón. Queremos rogarte, Señor, que tu bendición pueda estar en cada uno de nosotros, en tu iglesia, en aquellos lugares donde se invocan tu nombre, Señor, en tu santo día. Padre eterno, en esta hora también te imploramos por el orador de esta mañana, por nuestro hermano Rojas, que tú lo bendigas, Señor, que sus palabras sean inspiradas por ti, Señor. Que también en tu misericordia abra nuestra mente y nuestro corazón, para que no solamente seamos oidores, sino que también podamos sentir el deseo de poner en práctica en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, hoy, y bendice a nuestros seres queridos, Señor, que han dejado tus caminos. Oramos por ellos, Señor, en cada momento, sabiendo, Señor, de que tu tiempo está cerca. Tú ya regresas, Señor. Bendícenos, Señor, para que seamos instrumentos en tus manos, para que ellos puedan sentir el deseo de volver a ti, Señor. Gracias te damos y te imploramos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Hermanos, agradecemos a los diáconos que levantaron diezmos y ofrendas. Francisco, tuvo la primera oración. Yo, Alfredo Santillán, anciano de la iglesia. Y vamos a presentar al hermano Eduardo Rojas. Viene de la iglesia de San Isidro, es maestro de escuela sabática. El tiempo restante los dejamos a él. En el 2008 estuvimos aquí predicando. No creo que se acuerden de la predicación que tuvimos el 2008. Pero yo sí tengo el recuerdo escrito. Y por lo general, las predicaciones que encaro tienen un sentido que está en consonancia con lo que estamos estudiando en la escuela sabática. La iglesia es una necesidad que el Señor cubre a través de la iglesia porque tiene un mandato: dar a conocer el Evangelio eterno, darlo a conocer a Él. Ahora, quienes conforman la iglesia somos nosotros, los miembros de iglesia. Los verdaderos ladrillos que conforman a la iglesia somos nosotros, seres humanos, que tenemos algunos problemas, pero que hemos aceptado al Señor como el que realmente resuelve nuestros problemas. Y el Señor tenía siempre una actitud que favorecía especialmente a aquellos que tenían problemas, así como nosotros. Él estuvo en esta tierra, fue un ministerio de 3 años y medio en los cuales tuvo que educar a sus discípulos. Y su vida, toda su vida, fue una vida de dependencia de su Padre Celestial. Él lo declara muchas veces. Y cuando asciende a los cielos, les dice a sus discípulos que vendría un consolador. Yo
hablaré con el Padre para que os envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Hay todo un acto de protección de Dios hacia sus discípulos. En este caso, Jesucristo es el que está ascendiendo y los discípulos lo están viendo irse y Él les da consuelo diciéndoles que habría un consolador. Y les dice que tienen que ir a un aposento determinado y esperar allí justamente a ese consolador. ¿Cómo es la vida de Jesús alimentando a sus discípulos y a sus seguidores? Siempre hay un cuidado muy especial en las actitudes de Jesucristo hacia sus discípulos y hacia los que lo rodeaban, que a veces eran multitudes, muchas veces, y Él tenía un mensaje para ellos que los hacía sentirse muy bien. Vamos a buscar en Lucas 24 una parte de ese accionar de Jesucristo con sus discípulos y cómo Él preveía muchas cosas que debían ocurrir y tomaba ciertas actitudes que también las toma con nosotros hoy en día y con la Iglesia en su conjunto. Ahí en Lucas 24, 13, comienza una historia que muchos de nosotros conocemos, pero yo voy a destacar unas partecitas de esa historia. Y vamos a entrar en un tema que la Iglesia necesita. Especialmente iban 2 de sus discípulos caminando. Dice, he aquí, en el versículo 13 del capítulo 24, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, el equivalente a unos 11 kilómetros aproximadamente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esto es una actitud en la cual Jesucristo vela los ojos de ellos para que no lo reconozcan, porque ellos conocían a Jesús. Y allí estaban caminando hacia Emaús. Y les dijo en el 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto
visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Noten ustedes que fueron velados sus ojos. Si ellos no lo hubieran invitado a Jesús, nunca hubieran sabido que habían estado con el Maestro. Pero ellos, como cristianos que amaban al Señor, vieron una dificultad. ¿Cómo iban a dejarlo ir solo? Era tarde, a oscuras. Había también malhechores en aquella época. Entonces lo invitaron a venir con ellos y a pasar la noche. Y la bendición fue grande, porque descubrieron que habían estado con Jesús, a quien amaban de verdad. Y se transformó su rostro y volvieron a Jerusalén para contar esta historia de que habían estado con Jesús. Mis hermanos, necesitamos poder contar esa historia de que hemos estado con Jesús. No hay otra historia más importante. Tenemos un amigo, tenemos un Salvador, tenemos un guía. Ese guía, los discípulos lo retratan de una manera espectacular. Pedro declara en relación a ese guía de que Jesucristo vino para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Nadie de ustedes necesita arrepentirse de algo? ¿O sí necesita arrepentirse de algo? Creo que todos necesitamos. Y Él vino para dar el verdadero arrepentimiento, del cual no hay que arrepentirse. Y Pedro, cuando ahí en el capítulo 2 habla a la muchedumbre, dice claramente esto: Él vino para dar arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Si nosotros no recibiéramos ese don de Dios, no nos arrepentiríamos ni veríamos con tristeza los pecados y con horror los pecados que nos apartan de la misericordia divina. El don de Dios es mucho más allá que el arrepentimiento. O sea, es el llamado del Señor para que veamos nuestra situación. Si nosotros aceptamos que la situación es difícil y que necesitamos el perdón, entonces vamos a pedir perdón. Y el Señor dice que vamos a ser perdonados. No importa lo que hayamos hecho, el Señor dice que nos perdona. Ese perdón implica lo que se llama teológicamente la justificación por la fe, porque viene adosado del poder de Dios
para que Él influya de tal manera en nuestra vida que nosotros querramos y obremos su justicia y seamos obedientes a todo lo que Él ha mandado. Y esto incluye los 10 mandamientos. No están excluidos, no quedaron, porque hay perdón, quedaron fuera, como algunos por allí predican. El Señor preparó el camino para que nadie se pierda. Y Él es el que nos busca. Adán y Eva fueron buscados por el Señor, habían pecado. Ahí estaban escondidos y tratando de cubrirse con hojas de, suponemos, de parra, ¿no? Ahora, el Señor, la tristeza del Señor, la tristeza de todo el cielo por la caída de Adán y Eva fue muy grande. Y tenemos un ángel que no siempre puede ver el rostro del Padre Celestial, porque pecamos muchas veces y nos olvidamos que tenemos un amigo, un abogado, un juez justo, porque recibimos no solamente la salvación como nosotros pensamos, sino que se nos establece como si fuéramos justos, como Él es justo. O sea que la justicia de Cristo, perfecta, porque Él no pecó, se nos otorga a nosotros como un don, como si nosotros fuéramos los justos. Ahora, ¿lo hemos entendido esto? Lo estamos estudiando y practicando todos los días, pidiéndole al Señor de que Él entre en nuestro corazón para que veamos la salvación y podemos ver la salvación. Y la promesa es que el Señor obrará en nosotros para restablecer su imagen y semejanza con la cual nosotros fuimos hechos en Adán y Eva cuando eran perfectos y no habían pecado. La imagen era el 100% de Dios y la semejanza eran de Dios. Cuando el Señor, el Padre y el Hijo hablan de la creación, dicen, hagamos al hombre a imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Ahora el Señor, cuando hemos aceptado el perdón y la misericordia divina, el Señor empieza a hacer un trabajo en nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene que ser vivificada, tiene que ser cambiada, porque tenemos una conciencia que está sucia. El pecado ha degradado nuestra conciencia. Y entonces el Señor empieza a restablecer su imagen en cada uno de nosotros. Y ese es el camino de la santificación que empieza cuando nosotros decimos, sí, creo en Jesucristo y creo en el perdón de mis pecados y me arrepiento de lo hecho, confieso mi pecado. Y ahí en Primera de Juan aparece un versículo que debiéramos aprenderlo de memoria. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué cosa? Para perdonar nuestros pecados. Y además dice otra cosa, y librarnos de toda maldad. La justificación por la fe es el gran mensaje que nosotros tenemos e involucra el mensaje del primer ángel, del segundo, del tercero. Involucra la reforma pro salud,
involucra toda la Biblia. El Señor siempre anunció lo que iba a hacer. Isaías 53 anunció qué iba a pasar con Jesucristo. Muchos de ustedes podrían repetir de memoria muchos de los versículos que están conteniendo lo que habría de pasar nuestro Señor. ¿Cuánta anticipación hubo en todo esto? Si vamos a Moisés, encontramos allí que ya el Señor dio una profecía anunciándole a Adán y Eva y a Satanás qué es lo que iba a ocurrir. Que la simiente de la mujer le pegaría ¿dónde? En la cabeza. ¿A quién? A la simiente del diablo, de Satanás. Claro, Satanás empezó a trabajar, dijo, ¿cuál es la simiente? Y nació Abel, nació Caín, y dijo, alguno de estos debe ser. Y como vio que el Señor aceptó el sacrificio de Abel, dijo, seguramente Abel es. ¿Y qué hizo? Instigó a Caín para matar a Abel. Y después se dio cuenta Satanás de que las simientes seguían. Aparece Enoc, aparecen otros. Entonces cambió la situación. Había que mezclar verdad con mentira. Y le fue bastante bien. El Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Y tenemos el diluvio. La justicia del Señor aparece adelantándose a causa de la perversión de la raza humana. Y comienza de nuevo con Noé y su familia. Y prácticamente la familia de Noé se salva por Noé, porque era justo. Él había aceptado a Jehová Dios plenamente. Él creía, amaba al Señor. Y cuando el Señor le dijo, mira, Noé, tienes que fabricar un arca, y allí Noé se puso a trabajar y las burlas, cuánta cosa tuvo que soportar. Y ahí estuvo Noé firme. El Señor le había anunciado que tenía que predicar, ¿qué cosa? El diluvio. ¿Se imaginan todos los científicos de la época diciendo, acá nunca llovió, y vos venís a decir que va a llover? Y más de alguno pensó, este está loco, hay que encerrarlo. Pero el Señor era el director de todas estas cosas. Y Él estaba mandando un mensaje a nosotros, porque el Señor está por venir. Y estamos muy cerca, mis hermanos, porque la degradación de la sociedad humana está llegando a límites insostenibles. Y muchas veces eso no nos damos cuenta, porque es como la historia esa que ilustra cómo obra el pecado, ¿no? Es como la rana que la usan de comida, ¿no? Y entonces la meten en el agua fría y la van a cocinar. Y empieza el calor a funcionar, y cuando quiere acordar, se da cuenta de que está para morirse. Y nosotros estamos en una olla en la cual no nos estamos dando cuenta de que la temperatura empieza a funcionar cada vez más. Y estamos llegando al punto del hervor. Y ahí se acaba todo, mis hermanos. El Señor viene. Las profecías lo indican claramente. La sociedad lo está indicando claramente por la forma en que está viviendo. ¿Hay conflictos? Pues
Si queremos predicar el Evangelio y todos ganan mucho dinero y nadie se interesa por el Evangelio, los conflictos hacen que muchos que antes, cuando íbamos a predicarles, decían, bueno, sí, un día de esto vamos, ¿no? Ahora están buscándonos. ¿Por qué? Porque hay problemas y se dan cuenta que no los pueden resolver. Y entonces se acuerdan de que existe Dios. Necesitamos predicar el Evangelio porque hace a la edificación de nuestro carácter. Necesitamos cambiar muchas cosas, reformarlas urgente, porque estamos en pecado. La reforma ProSalud es uno de los temas que más llevo a las iglesias, porque practico esto hace muchos años y enseñamos permanentemente cómo recuperar la salud en base a lo que dice el espíritu de profecía. Mis hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Ahí en Amós 3:7, Él declara, y esta es una declaración muy importante para nosotros y para todos los que estamos en la tarea de predicar el Evangelio, que el Señor no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Ese es el Dios que tenemos. Cuando Josué tuvo que tomar la dirección de Israel porque Moisés falleció, el Señor se lo llevó, y Josué quedó a cargo de llevar al pueblo al otro lado del Jordán en cumplimiento con la palabra del Señor, recibió la seguridad de parte de Jehová Dios. Le dijo Josué, ahí en Josué capítulo 1 aparece claramente, ustedes lo pueden buscar después, claramente que el Señor le dijo, Josué, yo voy a estar contigo, no temas, lo único que te esfuerces y seas valiente. Miren ustedes hasta dónde llega el amor de Dios. Él estuvo con Moisés y se lo dice a Josué, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. No temas, sé valiente, avanza, haz todo lo que yo te diga. Esas palabras llegan a nuestros días también. El Señor ha dado instrucción. Josafat estaba ante un peligro, estaba rodeado de enemigos y pensó seriamente, esto es algo que yo no puedo, el pueblo no está preparado, nuestros enemigos van a venir y nos van a destruir. Y entonces recurrió a Jehová y antes reunió al pueblo y orar y ayunar y saco y cilicio, como era la costumbre, ¿no? Se echaban sobre su cabello y sobre sus vestimentas y se humillaron delante del Señor. Y Josafat ora al Señor. Y después de haber orado, sintió que debía hablar al pueblo. Y entonces lo hace. Dice al pueblo de Judá e Israel, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Nosotros tenemos una mensajera que ha escrito más de 2000 páginas referente a la reforma ProSalud. Si no hay verdadera conversión al Señor, difícilmente va a haber una reforma ProSalud, reforma pro observancia del sábado, reforma pro ofrendas, diezmos,
reforma en cuanto a la predicación. Mis hermanos, esto cambia. Si leemos lo que dice Elena de White al respecto de cómo va a ser la predicación en los últimos tiempos, estos tiempos, pasan por la reforma pro salud como el brazo derecho. Y la reforma pro salud, como lo indica el espíritu de profecía, tiene una forma clara y concisa. Me he dedicado muchos años a predicar sobre la reforma pro salud, a enseñar en las iglesias. Y la respuesta ha sido muy pequeña, muy débil. Nosotros no estamos creyendo en la reforma pro salud. Estamos aceptando algunas cosas porque no nos queda otro remedio. No podemos negar de que no haya un consejo dado en ese sentido. Y entonces lo manejamos de una manera liviana. Hablamos de 8 remedios, pero no enseñamos cómo aplicarlos. No sé si me explico. Ustedes han tenido ocasión de escuchar muchas veces los 8 remedios. El aire, el agua, etc. ¿Cómo lo aplicamos? Cuando hay un enfermo, ¿qué sucede? Vamos para otro lado. No vamos a aplicar lo que dice el espíritu de profecía. No creemos. Es un problema ese. ¿Qué dice Elena de White al respecto? Consejo sobre el régimen alimenticio. En los comienzos del libro dice las razones de la reforma. Se nos concede una sola vida y la pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa solo en la medida en que se la usa para el logro de estos propósitos. Nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. No podemos permitirnos empequeñecer e inhabilitar ninguna función del cuerpo o de la mente. Con la misma seguridad con que lo hagamos, deberemos sufrir las consecuencias. Y sigue diciendo: la obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos, no se comprende. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Y sigue diciendo: es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Podríamos leer muchas citas, pero es como los 8 remedios. Tenemos que aprender a aplicarlos y a vivirlos. No puede ser de que
en una congregación más del 50% están enfermos. Mis hermanos, yo voy a predicar a muchas iglesias. Y la cantidad de enfermos es impresionante. ¿A dónde recurren? ¿A preguntarle al enemigo qué debe hacer para vencerlo? Que yo sepa, en las guerras nadie va al enemigo a preguntarle cómo hago para vencerte. Sería ridículo. Nosotros como iglesia estamos confiando en lo que el mundo provee, cuando el Señor ha provisto claramente algo que está escrito. ¿Cada uno de ustedes lo puede leer? Qué notable. El Señor no ha hecho nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Amós 3:7 es una clave importantísima y la respuesta la tenemos. Aquí está. El Ministerio de Curación, un libro maravilloso, porque habla desde la vestimenta, la alimentación, lo que debemos hacer cuando hay enfermedad, etc. Pero ¿cuánto hemos estudiado estos temas? Y los aplicamos como el Señor dice que hay que aplicarlos. Cuando estamos enfermos, ¿a quién recurrimos? Mis hermanos, es muy sencillo. Piénsenlo y saquen conclusiones. Yo los quiero invitar a que se entusiasmen con un Dios tan maravilloso que advierte con tiempo. No vayan por este lado porque van a sufrir. ¿Cuántos de ustedes han tenido que pasar infinidad de situaciones dolorosas por razones que están acá escritas para que no hubiera ocurrido eso? ¿En quién estamos confiando? Mis hermanos, es tiempo de que ante la adversidad que se viene para la iglesia, habrá persecución, habrá cierre de iglesias, habrá muchas cosas y se acaba la predicación mediante evangelistas que predican al público porque no va a poder ser. Y cuando haya persecución, no van a estar disponibles sanatorios y clínicas para nosotros. Debemos aprender a buscar la sanidad como el Señor lo ha indicado. Y cada uno de ustedes tiene que aprender cómo desarrollar de nuevo otra vez salud en un cuerpo enfermo. En el 99% no se conoce cómo hay que actuar. Mis hermanos, no quiero incidir en el tiempo. Hay muchas cosas que el Señor ha provisto. ¿Le estamos haciendo caso? Yo los invito a que estudien Ministerio de Curación. Consejo sobre el régimen alimenticio es un libro que muchos médicos no adventistas le han dado a adventistas que los venían a consultar. En Mendoza había una señora adventista que iba cada 2 por 3 a ver al médico de cabecera. Parece ser que este médico, sabiendo que era adventistas, dijo, bueno, a esta le vamos a dar una lección. Y le dijo, no venga más. Y le dio consejo sobre el régimen alimenticio, lea esto, póngalo en práctica, pero no venga más. Mis hermanos, queremos ser luz. Ahí en el folleto de la escuela sabática aparece un escritor
que siendo niño ya tenía capacidades, ¿no? Y estaba observando en la ventana y la nodriza que lo atendía, más otra persona más que habían puesto sus padres para atenderlo porque no tenía muy buena salud. Él estaba mirando y entonces llama a la nodriza, ustedes lo han estado leyendo, ¿no? ¿Y qué le manifiesta? Dice, hay ahí alguien que está haciendo agujeros en la oscuridad. Claro, estaban con una antorcha o una luz. Y es interesante la relación, ¿no? Y nosotros vamos a tener que hacer agujeros en la oscuridad. ¿Estaremos dispuestos? Necesitamos conocer a Jesucristo. Sin Él no podemos hacer nada. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que tener. Y entonces va a haber reforma pro salud, va a haber reforma del día sábado, va a haber reforma de diezmos y ofrendas. Y en vez de tener que pasar permanentemente algo para estimularnos a dar porque vamos a recibir, lo vamos a hacer por amor al Señor. Y eso es lo que estamos necesitando, mis hermanos. Amar al Señor de tal manera que sigamos sus indicaciones. Y las ha dado abundantemente. Hay más de 100.000 páginas escritas por Elena de White en relación a lo que la Iglesia debe hacer. Hay consejo para cómo dar el mensaje y hasta dónde debemos llegar al dar el mensaje. Si leyéramos las indicaciones, ya el Señor hubiera venido hace mucho tiempo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Quiero pedirles que oren para estudiar aquello que el Señor ya ha dado y no caigan enfermos. Y cuando estén enfermos, acudan a Él. Y van a cambiar muchas cosas en la iglesia. Vienen tiempos difíciles. Que el Señor realmente toque nuestros corazones para que los enfrentemos con su poder por amor a Él. Amén. Agradecemos a Dios por el mensaje de esta mañana.
das, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno Hermanos, antes de la oración voy a decir que después de que nos saludemos, haga una reunión de junta. Y otra cosita más. Desde que conozco la iglesia, personas así como de 50 años venían al púlpito y la mayoría estaba con anteojos. Y yo veo al hermano que lee con facilidad la Biblia, lo que leyó. Por algo debe ser. Tengamos en cuenta esto. Oramos. Señor y buen Dios que estás en los cielos, vamos a ti, Señor, para agradecerte por el mensaje de esta mañana. Para agradecerte, Señor, porque tenemos todo para poder vivir mejor. Ayúdanos, Señor, a poder cuidar de nuestras vidas, para que así tengamos una comunión directa con nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, con el perdón de nuestra falta. En el nombre de Jesús oramos. Amén.